justo te estaba contando que, además de tenerte a vos hoy, estamos haciendo todo un ciclo de charlas, que seguro alguna habrás chusmeado ahí, casi desde que empezó la cuarentena. Bueno, un poco para compartir lo que pasa dentro de la facultad con la gente que no cursa arquitectura en la facultad, ¿no? Y también para contribuir a esta especie de estado de suspenso de todos nosotros adentro de nuestras casas, ¿no? Que tiene como, bueno, un montón de cosas malas, pero también tiene algunas cosas buenas y unas que tenemos hoy un acceso a charlas interesantes, ¿no? Y a cosas que están pasando por las redes, que por ahí antes no teníamos ese acceso y que te permite prender un vivo, ¿no? Prender el Instagram y ver 20 vivos al mismo tiempo de gente hablando de distintas cosas, pero creo que está bueno. Y nosotros estamos haciendo esta especie de ciclo que empezó invitando así amigos como vos a contar un poco lo que hacen y que, bueno, se transformó como una especie de congreso ya, porque vos debes ser la charla número 10 o algo así, y hay como otras 10 programadas, las estamos subiendo a YouTube para que después la gente la pueda ver. Y bueno, hay como un día, además de que cada uno cuenta su obra, hay como un diálogo común, ¿no? De qué está pasando, qué puede pasar, y desde el punto de vista del paisaje, como decía Gerardo recién, bueno, ustedes tienen un montón para decir, me imagino, ¿no? Mm. Esta especie de retroceso del hombre sobre los lugares que hace que el paisaje cobre como una vida diferente, ¿no? También. No solo, digo, porque el hombre no lo pisa, sino también porque se transforma como en un ideal casi alcanzable, ¿no? Hoy cualquier parque, cualquier área verde de la ciudad está como prohibida. Mm. Entonces, los paisajes hogareños que están bien construidos se transforman como una especie de oasis. No, Sí, difícil de la ciudad, ¿no? Está bueno. sí, sí, comparto, Ale, totalmente. Y antes de empezar, nada, agradecerles, ¿no? Primero por la invitación, a Gerardo, a vos, a la universidad. La verdad es que nos sentimos amigos de la casa, digo, Sí, somos parte totalmente. de eso, aunque no estemos físicamente, semanalmente. Es Totalmente. Lo interesante. somos nosotros. Sí, es interesante lo que contabas y me quedaba pensando porque ahí se abren muchos temas, como para también que cada uno se lo pueda después llevar a su casa y pensarlo, y madurarlo, reflexionarlo, desde cómo desarrollamos las ciudades, cómo son los ecosistemas y cómo los hemos ido antropizando y haber llegado a esta crisis que nace a partir de la destrucción de un hábitat, ¿no? Ah, Cómo habitamos lo doméstico y cómo de pronto se pone en valor, en juego, los balcones, las terrazas, la luz, casi como una especie de retrospectiva a la época del higienismo, ¿no? Como una necesidad casi de salud, de poder tener un poco de aire, un poco de conexión, y la y vitamina cómo eso nos cambia el D, ánimo. la vitamina D, el sol, ¿no? Hay como ahí volvieron como algunas cosas a ser parte de la agenda y de la conversación de todos que en la vorágine de la ciudad, nada, no existía. Sí, sí, incluso a nivel urbanismo, ¿no? Esto que decías de las plazas vacías, hay gente que empieza a pensar si el modelo de la ciudad densa y compacta sigue estando vigente o si hay algunos que piensan de que nos tenemos que ir a vivir a unos guetos territoriales, en comunidades en el territorio, separados, ¿no? Como este dato que decía Alberto el otro día de las 500.000, los 500.000 habitantes que no tienen casos, hoy están haciendo su vida normal, entonces empezamos a medir como los parámetros también de densidad, viste que Sí, totalmente. de pronto ese es un dato que por ahí decimos, bueno, las próximas ciudades a futuro, quizás 500.000 podría ser un dato para analizar, para pensar nuevas ciudades, ¿no? Bueno, Sí. creo que hay... Vos sabés que el otro día en una de estas conversaciones que estamos teniendo hablábamos con un artista digital que es el que dirige Chela, y él estaba en las afueras de Nueva York, en un pueblo Amish, en una granja, nos hablaba desde ahí, y claro, la sensación, nos decía que cuando empezó todo esto, ellos viven allá, pero con sus familias se habían trasladado a Argentina, y cuando empezó todo esto dijeron, bueno, nos volvemos a Estados Unidos, que tenemos nuestra casa ahí, y tienen esta granja como en las afueras, y decidieron ir a pasar la cuarentena a ese lugar, porque la sensación de estar en cuarentena no existía. El Hmm. hecho de salir y tener la naturaleza, ¿no? Y un pueblo donde vos, como vos decías, donde la distancia, digamos, es otra cosa, es una cosa normal. Estar a 2 metros de alguien, digamos, es como casi lo tenés que ir a buscar a propósito, no existe.
Entonces, bueno, nos contaba como su mirada desde ese lugar y no era una cuarentena, era otra cosa. Sí, otra vida. Un poco esto de empezar a pensar, ¿no? Estos Sí, lugares donde habitar. sí, seguramente. No estaba pasando nada Sí, ahí. claro. Y es interesante, digo, ahora hay 18 personas conectadas, más las que están en Instagram. Digo, me parece interesante. Yo fui escuchando muchas charlas y participé de varios debates donde había gente que sostenía de que con esto de la cesión de las actividades en muchos lugares del mundo empezaban a aparecer animales, había como una eclosión de la naturaleza, ¿no? Y hay otra gente que sostiene otra mirada que también es interesante, que es que cómo a partir de que estamos en casa, miramos el cielo, estamos más sensibles a los sonidos y a otras cuestiones, cómo empezamos también a agudizar un poco más nuestra mirada como proyectistas, ¿no? Como decir, wow, mira este lugar, este espacio de acá, ¿no? Aunque sea Sí, reducido de pronto. Una eh, explosión. sí, a mí me pasó en mi casa, en la terraza. Digo, la primera semana casi que me fui a vivir a la terraza y yo siempre veía las rutas aéreas que pasaban por ahí. Yo vivo en Buenos Aires. Y de pronto era el silencio y cómo cambiaba el tono del cielo, incluso por cómo migraba el dióxido de nitrógeno en el aire, o cómo pasaban helicópteros, cómo empezaba a cambiar todas esas variables que a veces uno no las tiene en cuenta también, ¿no? Como si, wow, creo que hay una oportunidad ahí para todos los diseñadores que está bueno sensibilizar la mirada ahora y de eso traer algunas herramientas para los proyectos que vengan. Total. bueno, Nacho, Bueno, estamos vale, un que placer. cuentes un poco tus laburos y después si querés abrimos, bueno, no sé cómo tiene pensada Gerardo la Tiene clase. una agenda, va a contar un poco, pero bueno, tiene los horarios muy acotados, así que esperemos que podamos cerrar y ver si queda un poquito de tiempo después. Yo empecé a usar la palabra Algunos. agenda, empecé a usar la palabra agenda después de conocer a los Bulla. Antes no la usaba mucho. Pero Vos sabés que ciertamente somos, no sé, por algún motivo somos de una agenda compleja. Como siempre estamos de una reunión a otra reunión, pero tiene que ver con una forma que ahora lo voy a contar un poco de accionar sobre la realidad. Me parece que en eso somos medio ninjas. Y eso de la agenda compleja implica de que podamos estar de alguna forma en muchos lugares a la vez, en muchas mesas de discusión a la vez, tratando de meter temas, ¿no? Digo, estamos acá, pero un rato tenemos una reunión con gente del gobierno de la ciudad y más tarde una reunión de equipo. Entonces, digo, estamos como todo el tiempo en una dinámica de oficina muy, que después algo voy a contar un poquitito, muy articulada siempre, ¿no? Pero bueno, totalmente, sí. Bueno, Nacho, bueno, cuando quieras gracias por la compartir, invitación y el preámbulo, la introducción. Voy a compartir pantalla eh, y les voy a ir contando de paso un poco de qué se trata la charla. A ver si... Yo voy a apagar la cámara y en todo caso dejo el micrófono por si llega a pasar algo, lo apago y lo prendo, pero estoy acá, ¿eh? Perfecto. ¿Se ve ahí bien? Voy a ponerlo en full screen. Sí, ahí perfecto. Sí, ahí está perfecto. perfecto. Perfecto, sí. Bueno, buenísimo. El que quiera después hacer preguntas, creo que hay un chat, así que súper abierto siempre a interactuar y a charlar un poquitito después. Bueno, hoy vamos a presentar una charla un poco en este contexto que recién Gerardo y Ale comentaban, ¿no? Como empezar a repensar algunos temas, algunos ejes de trabajo, un marco conceptual y después voy a pasar a contar un poco lo que hacemos, ¿no? Que es la práctica del estudio. Muchos sabrán, algunos ya nos conocerán o nos habrán escuchado en algún lugar de qué se trata Bulla. Bulla es una oficina nacida hace 10 años básicamente de proyectos, una oficina formada o iniciada por 3 licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje, que es Ana García Ricci, Lucía Ardizone y quien les habla. Y con el tiempo se ha transformando en lo que nosotros llamamos una organización, es decir, que en su definición más dura, una organización es un conjunto de personas que se organizan para cumplir un objetivo determinado. Y ese objetivo, como la etimología de la palabra lo dice, tenía que ver con hacer ruido, ¿no? Con proponer un cambio, con estar en movimiento, o como dicen los uruguayos, hacer más visible lo invisible, de alguna forma. Entonces,
Bulla se define de alguna manera como una oficina de proyectos de paisaje, entendiendo el paisaje en un espectro muy amplio, en sus orígenes muy vinculado a lo que era el espacio urbano, al espacio público, a los proyectos de espacio público, y con el tiempo hemos ido ampliando ese angular y hemos estado trabajando y estamos trabajando en proyectos territoriales de gran escala, en grandes reservas naturales, en urbanizaciones en el territorio y demás. Lo que ven abajo es LIPA, que es una organización muy joven también que nace a partir de esta disciplina, que también es muy reciente, del paisaje, y que tiene que ver con un protocolegio de profesionales, ¿no? Que hoy en día lo que se está trabajando generalmente es de comunicar cuál es la función de una persona, de un diseñador del paisaje dentro de la sociedad, y de a poco ir pudiendo recuperando algunos espacios intelectuales, académicos, profesionales y de reconocimiento, ¿no? De alguna forma lo vuelve a poner en valor. Entonces la charla de hoy, que se llama El ecosistema de las personas, tiene dos motivos claves. El primero es volver a hablar del ecosistema como un sistema dinámico, como un sistema que tiene una estructura y que no es estático. Y hablamos natural, ya lo voy a desarrollar un poco más por qué vamos cambiando también muchas veces las palabras y el lenguaje. Y hablamos de las personas, y por un lado dejamos de hablar del hombre como hegemonía del varón, y hablamos de las personas como un conjunto social que está interactuando permanentemente en el ecosistema, ¿no? En un sentido muy amplio. Recién les contaba cómo se formaba Bulla, que Bulla es un equipo de equipos, es un equipo interdisciplinario que está formado por licenciados y por arquitectos en su núcleo. Hay gente administrativa, hay diversos tipos de asesores también que hacen a la estructura. Hace 5 años aparece Escape, que Escape es un laboratorio autogestionado, que después les voy a contar un poquitito más de qué se trata Escape y cómo Escape interactúa con el contenido que hacemos en la oficina. Y por último, Común, que es este proyecto que recién conversábamos, que es un cohousing autogestionado, básicamente regido por una mirada ambiental muy fuerte desde su génesis y social. Bulla no soy yo quien habla, sino que es todo este equipo de personas maravillosas con las cuales trabajamos hace ya muchos años y con las que diariamente vamos construyendo los proyectos, los pensamientos y los procesos, que de noche abre sus puertas y se convierte en Escape este espacio, ¿no? Un espacio que nació hace 5 años y que lo que hace básicamente es empieza a traer temas de la agenda del paisaje a toda la escena pública. En esta charla ven la oficina nuestra colmada después del horario de trabajo, y ahí lo ven a José Dadón, que es un biólogo, y al lado a Max Solwerk hablando, los dos siendo de dos campos disciplinares distintos sobre un mismo tema, que en este caso era el territorio marino. Y por último, Común, que es este modelo de cohousing cooperativista, si se quiere, en la ciudad, para estas 4 viviendas, que está básicamente diseñado desde un eje social, en la conformación de una comunidad de personas, en un eje arquitectónico y urbano, y en un eje ambiental paisajístico. Es decir, este edificio lo que pretende es de alguna forma ensayar, experimentar a modo de laboratorio, un montón de premisas que queremos de alguna forma volcarlas como modelo para el código urbano de edificación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde aspectos, digamos, cooperativistas, vinculados a las personas, espacios de colaboración, compartidos, aspectos ambientales. En definitiva, es un edificio como pensado de alguna forma con una mirada holística, y no solo por una disciplina, sino que de vuelta, acá la mesa de trabajo está armada por 3 disciplinas distintas. Eso nos parecía como interesante. Y Bulla empieza a trabajar, como decía antes, primero una mirada muy fuerte urbana, ¿no? Como esta idea de poder volver a pensar los grandes espacios públicos de la ciudad, los parques, las plazas, las piezas urbanas, en definitiva, como meternos en el urbanismo y en los espacios también privados. Y con el tiempo hemos ido creciendo y hemos ido ampliando los horizontes, llegando a, por ejemplo, manuales de alcance nacional en todas las provincias, proyectos en Bolivia y ahora una cantidad de proyectos que estamos desarrollando en Uruguay y algunos en Chile. Pero también es este mapa el que nos interesa, ¿no? Y acá se viene como el cambio de mirada clave, me parece, que es empezar a entender cuál es el sistema originario. Por nosotros montamos nuestra cultura, mostramos nuestras ciudades, nuestros proyectos, nuestra arquitectura, en definitiva. Este es un mapa regional de Sudamérica con los biomas globales, por así decirlo, que son los grandes ecosistemas que muchas veces compartimos con otros países, ¿no? Este ya no es el mapa político de Sudamérica, sino que es el mapa de la naturaleza a esta escala de análisis. Van a ver que a medida que avancemos, estas interpretaciones de estas manchas
van a ir aportando más información. En definitiva, cada una de estas manchas habla de un proceso, es una imagen tomada, digamos, en un momento determinado. Piensen que el paisaje está en continuo cambio, pero en definitiva esto era como la hoja de ruta para empezar a repensar la disciplina y el resto de las disciplinas que interactúan hoy con la biosfera, que es la capa, digamos, de vida que tiene el ecosistema terrestre. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos el ecosistema, no? Y nos vamos un poquito en este vicio que tiene, digamos, la disciplina del paisaje, que es poder corrernos un poco de la escala temporal de las personas, del humano. Nosotros vivimos aproximadamente 90 años, pero este esquema que ven acá es el mapa de las especies desde el origen de la Tierra hasta nuestros días. Van a ver muy chiquitito a la derecha que dice humans y ahí abajo dice neandertals, que ya están extintos, pero para que nos demos una idea de cómo son los procesos totales, digamos, de historia de las ciencias naturales en la Tierra, que son mucho anteriores claramente a la existencia del hombre. Y en esto podemos volver a repasar algunas cosas que por ahí estudiamos en la secundaria y demás, que tiene que ver con la génesis de los continentes, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿para qué tengo que estudiar yo esto si es hace mucho tiempo atrás? Bueno, hay muchos de estos datos que arrastramos y que en ese momento no se conocían, que tienen que ver con el origen de los continentes y cómo era esa vegetación, comunidades vegetales, esos ecosistemas originarios que muchas veces tienen mucho que ver con lo que pasa del otro lado, ¿no? Entonces hablamos del Cuaternario como el último periodo geológico en tiempos escalares y temporales, donde se produjeron los últimos grandes cambios de la naturaleza, ¿no? Donde los seres vivos, como la botánica, adquiere sus nuevas tecnologías como las flores. Digo, las flores son un sistema de reproducción que lo que hace es un intercambio genético para, digamos, permitir la descendencia fértil de las especies, en definitiva, para poder procrearse y subsistir en el tiempo. Pero en definitiva es un intercambio genético entre especies animales y vegetales, o mismo entre vegetales, ¿no? Entonces decimos que el Cuaternario, que es el periodo en el que todavía estamos, es donde se produce el último cambio, el último gran cambio de configuración de la naturaleza. Y las ciencias, de alguna forma, y van a ver que Gerardo, nosotros tenemos como la mitad de nuestra formación, de nuestra génesis, volcada en las ciencias naturales, ¿no? Que fue así un poco como nos formamos con todo una rama de nuestros maestros más duros, además de las del proyecto y del diseño. Entonces, nos interesa estudiar cómo las ciencias naturales han ido evolucionando en el tiempo, desde las primeras clasificaciones de los continentes, o lo que se llama la paleobotánica, que eran las primeras clasificaciones de qué tipo de vegetación crecía en cada lugar, cómo empezaban a describirse los climas. Pero en definitiva, se produce un gran auge en las ciencias naturales, en gran medida a partir del surgimiento del romanticismo. El romanticismo es un movimiento que se produce en Europa, sobre todo en las ciudades donde, digamos, la era industrial y racional había pegado muy fuerte, en Inglaterra, en Francia, en Alemania sobre todo, y eso produjo todo un movimiento que puede ser estudiado desde la literatura, las artes, hasta las ciencias. Hoy el romanticismo creo que es una de las bases cuando uno estudia la historia del paisajismo histórico para entender por qué hoy en día pensamos algunas cosas, pero en definitiva nos centramos en estos personajes que aparecen en esta pintura, que es un registro de época, que es Humboldt. Alexander von Humboldt fue un naturalista alemán del 1700, que ahí está con Bonpland, ahí al ladito, y fueron de las primeras personas que, no de las primeras, sino de los primeros que empezaron a dejar registros de los cuales nosotros hoy podamos empezar a recompilar toda la información. Entonces Humboldt, digo, además de ser un explorador, de haber venido a Sudamérica, de haber empezado a entender las partes del sistema, también estudiaba el paisaje en el aspecto más astronómico, ¿no? Continuaba con muchos de los estudios que ya se habían dado en términos telescópicos, y empezaba a entender el sistema solar, sobre todo para empezar a explicar los climas, ¿no? Cómo las latitudes, por qué los paisajes tienen un correlato con las temperaturas, su ubicación. Humboldt también fue un gran explorador de la cordillera de los Andes. Es así que la iba clasificando y iba de alguna forma explicando por qué había parámetros de altitud, de presión, de temperatura, que armaban distintos patrones de ordenamiento de la botánica, ¿no? Entonces, este es un corte de la cordillera de los Andes esquemático, porque está cortado ahí, pero de alguna forma él trataba de explicar cómo era la botánica de este lugar que él iba, de una forma que era desconocida y que iba recibiendo, que le iba entendiendo.
Y de alguna forma nos interesa la mirada de Humboldt porque se dice que fue como el padre de la ecología, ¿no? La ecología clásica. Una ecología que de alguna forma empezaba a plantear una idea de un orden global. Ese orden él lo denomina Cosmos como su libro principal, y tenía que ver con el contrapunto con el caos, ¿no? Digo, uno vivía en la ciudad, que era el lugar donde la cultura había formado, y entendía que eso era el orden dado por las personas, por el hombre, ahí sí, y lo que estaba por fuera, la naturaleza, era salvaje. Entonces Humboldt empieza a darle como una idea de orden y de cosmos a esto, y tal es así que en el paisaje es un elemento que nos pasa todo el tiempo. Digo, cuando uno analiza, por ejemplo, estos son dos sistemas de lagunas encadenadas en la provincia de Buenos Aires, tanto las encadenadas del río Salado, que están acá muy cerquita, como las lagunas encadenadas del oeste, que está cerca de la ciudad de Pecuén, va a ver que de alguna forma son lagunas formadas por acciones eólicas del viento, pero que están íntimamente relacionadas con otros procesos más globales, por ejemplo, con la cordillera de los Andes. Estos procesos eólicos, que a veces dan lo que nosotros llamamos la modelación del paisaje, es decir, son los agentes, que puede ser fluvial, puede ser eólico, que van modelando y dándole forma a un paisaje determinado que nosotros hoy vemos, tienen que ver primero desde lo macro, ¿no? Como hablábamos antes. Pueden ser vientos que hayan atravesado la cordillera de los Andes, hayan erosionado y hayan sedimentado gran parte de su composición en la pampa. Pero a la vez, ese fenómeno de modelación genera toda una nueva lógica de regímenes hídricos, ¿no? El ciclo del agua, por ejemplo, que es el esquema, empieza a explicar a una escala casi microscópica cómo las partículas de agua se van moviendo en un territorio. Este esquema ejemplifica cualquiera de las lagunas que les había mostrado anterior, y que tiene que ver con esta cubeta de deflación y esta loma que se forma generalmente, que es un lugar alto y un lugar bajo. Buenos Aires está prácticamente en gran medida montada sobre estos sistemas. Pero también nos interesan de las ciencias naturales, y ahí recogemos a grandes maestros nuestros, a los naturalistas que seguían como Humboldt explorando el territorio, ¿no? Y de pronto entendían de que algunas especies indicadoras, que son especies botánicas que uno va encontrando, le dan de alguna forma sentido o explican algún fenómeno que está sucediendo en un paisaje. En el caso de las lagunas que veíamos antes, cuando Dísticlis aparece, empieza a haber alguna variación de la topografía, que por más que no la veamos, está sucediendo por debajo del suelo, ¿no? Y el paisaje tiene una cantidad de binomios que van a ver que en la historia del paisaje se dan entre el hombre y la naturaleza, lo racional y lo irracional, el caos y el cosmos, como veíamos antes, y también lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Nos interesa entender el ecosistema, cómo es la materia y cómo se dan esos flujos de energía donde la materia va cambiando de forma. Y hablamos de materia y hablamos de vuelta, nos alejamos un poco de la formación de los continentes, ¿no? ¿Cómo es en este globo, cómo están formados los grandes ecosistemas? Nosotros como Homo, que somos, como especie, nos hemos prácticamente movido y conquistado el ecosistema terrestre. Por eso es el ecosistema que ha sido mayormente antropizado. Aún los lugares que creemos que están conservados, como puede ser la selva del Amazonas, han sido muy antropizados por culturas durante años. Y el ecosistema líquido, que es el que está todavía menos modificado, y por eso hoy todavía conservamos gran parte de los mamíferos de mar. También tenemos el ecosistema antártico y el ártico, que son parte de la agenda global del calentamiento climático. Entonces también nos interesa como estas lecturas sobre algunos mapas inversos, ¿no? Cuando uno se dedica a estudiar el territorio líquido, el territorio marino, empieza a entender de que, bueno, que siempre hemos tenido la mirada puesta desde un lugar, pero cómo de pronto dando vuelta el mapa lo podemos ver desde otro, y cómo la entidad empieza a ser como un sensor climatológico sobre las variaciones. Básicamente porque la Antártida es un continente de piedra, que tiene mucho que ver con algún origen patagónico, sudafricano y también de Oceanía, y que alguien en un momento ensayó qué pasaba si la Antártida se descongelaba, ¿no? O sea, cambiaba su estado de sólido a líquido, hacía emerger, elevar el nivel de agua, y qué es lo que habría pasado por debajo de toda esa gran capa de hielo, ¿no? Pero en definitiva, esto de los flujos entre lo orgánico y lo inorgánico explican la mayoría de los procesos de cualquier paisaje. Cuando uno estudia la Antártida, y nosotros tuvimos la experiencia el año pasado de formar parte de un taller con la Architectural Association de Londres, tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo la Antártida, a partir de un fenómeno que tiene que ver con el cambio de estación y el derretimiento del hielo, se empiezan a activar un montón de mecanismos, desde lo inorgánico hasta lo orgánico, que tiene que ver con, finalmente, la llegada de los grandes mamíferos para comer en estos lugares, ¿no? Entonces, cómo todo está dentro de todo conectado.
Y también está el ciclo del carbono, que por ahí, para no entrar en detalle, digo, tengan en cuenta de que nosotros hoy podemos respirar gracias a que el ciclo del carbono de alguna forma sigue estando en flujo, ¿no? Por eso nos interesa estudiar también los proyectos desde una manera bien sistémica, es decir, entendiendo de qué manera nosotros podemos conservar todas estas dinámicas, aunque sean artificiales, que sigan conservando sus funciones ecológicas o biológicas en este caso, ¿no? Hablábamos recién de Humboldt y hablamos un poco del origen de la ecología y lo que interesa de esta idea de cosmos, de un todo conectado, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo empezamos a entender de que entre todo el planeta hay distintas piezas de paisaje que responden a mismos patrones. Si bien tienen algunas pequeñas variaciones en su configuración, en sus latitudes, en sus climas, hay ciertos patrones que empiezan a darnos cuenta de cómo funciona la naturaleza. Este fue uno de los primeros mapas que hizo Humboldt después de sus viajes a Europa y a África, donde empieza a ser como lo que es la botánica áfrica, ¿no? Como una proto-fitogeografía, por así decirlo, de la distribución de las especies. Y a medida que la ecología se ha ido desarrollando y el resto de las ciencias y las disciplinas se fueron desarrollando, cada una se fue volviendo cada vez más específica, ¿no? Cada una desarrolló en su campo de acción y cada vez se fue metiendo más en su tema. Pero hay un episodio que sucede en el siglo XX que es la aparición de esto que se conoce como la visión holística, ¿no? Poder volver de vuelta, alejarnos un rato de lo que estamos ocupándonos, del objeto, y poder entendernos dentro de un todo. Y así es que nace la ecología del paisaje, que es la ecología moderna, es la ecología que acá se define en este esquema por CNAB, es una ecología donde las personas ya son parte de ese ecosistema, ya no nos consideramos por fuera, como decía Humboldt, y estudiaba la naturaleza como un hecho y la cultura o las personas como un hecho aparte, sino que hoy nosotros somos parte de ese ecosistema humano total, como él lo llama. Nosotros acá le hicimos un chiste y le cambiamos la palabra hombre por personas, teniendo también como una reformulación de algunos glosarios ya contemporáneos, entendiendo a las personas como un espectro mucho más amplio de la sociedad. Y tal es así que cuando empieza la ecología del paisaje, empezamos a clasificar la naturaleza y a entenderla desde múltiples otras miradas. A la izquierda son las ecorregiones argentinas, un zoom del mapa de Sudamérica que mirábamos antes, en donde entendemos que son las provincias geográficas, es decir, cada una de estas manchas tiene un equilibrio, tiene una homogeneidad en lo que tiene que ver con sus dinámicas entre especies vegetales con animales y las personas también. Es decir, para nosotros es más valioso entender un proyecto desde la mirada de las ecorregiones, porque en definitiva tiene una legitimidad sobre el territorio, sobre los materiales, sobre la humedad del suelo, sobre la calidad atmosférica, sobre los vientos, y un montón de cuestiones que las podríamos llevar al proyecto, más que por la división política, que es una división cultural arbitraria de un momento determinado, ¿no? Y al lado, también un mapa que habla de la fitogeografía. Es el mismo plano que el otro, nada más que el otro da información sobre qué tipo de vegetación crece en cada lugar. Y cada vez que vamos haciendo doble clic o un zoom en cada una de estas ecorregiones, vamos entendiendo nuevos mapas, que hay nuevos mapas que nos dan nueva información sobre los procesos que antes les contaba. Entonces, cuando uno hace zoom sobre la provincia de Buenos Aires o sobre La Pampa, el pastizal pampeano como ecorregión, puede entender de que hay muchas pampas. Digo, hay pampas que son arenosas, hay pampas que son deprimidas, hay pampas que son onduladas, hay lugares de pampa que tenemos macizos de Brasilia, como en el caso de Tandil y de Ventaña. Digo, entonces, hay muchas pampas y cada una responde a unos agentes en un tiempo determinado que le dieron forma y características particulares. Entonces nos interesa estudiar también Buenos Aires, en esta mirada ecosistémica, dónde está montada, dónde está Buenos Aires y por qué las cosas también que le suceden, ¿no? Buenos Aires no está montado sobre un manto artificial, ni plano, ni siquiera inerte, por así decirlo, sino que Buenos Aires está montado prácticamente sobre tres ecosistemas, por así decirlo, ¿no? Claramente por la ecorregión pampeana, que es la que está en verde oscuro en el esquema de la izquierda, y claramente por lo que es deltas e islas del Paraná, que es otra ecorregión que tiene que ver con este gran humedal de la cuenca del Plata. En el intersticio que existen entre esas dos ecorregiones aparece lo que es el talar. El talar es un ecosistema que algunos lo derivan del espinal, pero en definitiva que tiene características muy particulares y nosotros lo dividimos de alguna forma, lo entendemos como en tres partes, ¿no? El talar de Barranca, que es la famosa Barranca de Buenos Aires que todos conocemos, que responde a un ciclo de inundaciones
de lo que tiene que ver con el humedal del Paraná. Luego tiene un sistema de transición, lo que tiene que ver con la zona de Riachuelo, La Plata, Ensenada. Y por último, arranca lo que es el Talar de Albardón, que es decir, esa barranca que nosotros conocemos bastante pronunciada, en Talar de Albardón se hace extendida y está formada por lo que se llama una albúfera, es decir, es una condición de suelo que ha tenido agua de mar probablemente durante muchos años y que se ha retirado. Entonces, cuando uno va a Magdalena, a Punta Indio, Punta Piedra, se va a estar metido en un ecosistema que se llama el Talar de Albardón y que es distinto al Talar de Barranca. Desde su fisiografía, su geomorfología, que es la forma que le confiere, por así decirlo, el suelo, la topografía, hasta su composición botánica. Hay distintas especies en uno y otro. Entonces, empezar a entender de que Buenos Aires y la gran parte de nuestras ciudades, La Plata, ahí está San Pedro, Sartes, están montadas sobre un ecosistema, ¿no? Y un ecosistema que está de alguna forma constituido por estas tres partes, ¿no? Todos conocemos lo que es la planicie, perdón, el pastizal pampeano, ¿no? Este desierto de pastos que están adaptados al viento, a un periodo seco, al pleno sol, por donde se movían todos los pueblos originarios antes de que lleguen los colonos de alguna forma. La barranca, que la veíamos ahí con sus condiciones particulares, y por último los bajos ribereños, o en algunos casos islas y delta de Paraná, que tienen que ver con todo el sistema de humedales que podemos imaginarnos en el corredor norte. Y hay un dato interesante que hablamos en ecología que tiene que ver con los bienes y los servicios, ¿no? El bien es un dispositivo, es una pieza dada que nosotros definimos de paisaje. Por ejemplo, alguna isla del delta puede ser parte de un bien. Pero hay algo asociado a eso que son los servicios ecosistémicos que se han puesto muy en boga a partir de la última cumbre de Kioto. Es decir, ¿qué es lo que el ecosistema le aporta a las personas para poder subsistir? Eso que le aporta puede ser de características subjetivas, como el caso de poder ver un ciervo de los pantanos a 1 hora o a 40 minutos de Buenos Aires, como es la imagen de la izquierda, como la imagen de la derecha, poder ver, estas son las orugas de la mariposa bandera argentina en el Talar de Albardón, en su simbiosis con una de las especies que es el coronillo, ¿no? Entonces, de pronto, estos fenómenos de la naturaleza, que pueden ser visuales, como también los ecosistemas producen biomasa, producen genética e intercambios, como decíamos antes, de flujos y de energías, y en muchos casos absorben ciertas condiciones. El ciervo de los pantanos es un ciervo que está adaptado a poder nadar en periodos de inundación, es decir, tiene mucha información sobre el funcionamiento de ese territorio, y así lo mismo también como el coronillo, que crece en estos suelos que les contaba antes del Talar de Albúfera. Pero si uno sigue el sistema costero, se mete en lo que es el sistema dunar bonaerense, al menos hasta Mar del Plata, que es donde llega la primera pieza. Y de vuelta, entendemos cómo aparece la pampa deprimida, con estas lagunas que hablamos al principio, y cómo aparece el sistema dunar costero, y que cómo las personas han ido construyendo lo que se llamó el pinar, ¿no? Cuando uno va a la costa y ve los pinos, tengan en cuenta que esos pinos son implantados, son exóticos. De alguna forma esos pinos van en detrimento de alguna forma de todo el ecosistema, es decir, los pinos no atraen a la biodiversidad local y demás, con lo cual fue un mecanismo de la cultura sobre un territorio para poder utilizarlo definitivamente como balnearios turísticos. Pero si uno empieza a estudiar el sistema de lagunas, también entiende que hay algunas lagunas que son salinas, y esas lagunas salinas están vinculadas a lo que puede ser, en este caso, el flamenco chilensis, que es un flamenco que va buscando alimentos con un mapa territorial muy amplio, puede estar en Córdoba, puede estar en Chile, a distintas alturas, o también ciertas especies que crecen en el sistema dunar, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, es interesante entender el paisaje, el sistema ecológico, y cómo del sistema ecológico nosotros, para el sistema social, se pueden desprender los servicios ecosistémicos, ¿no? Esto es una explicación de lo que decía Alejandro hace un rato, ¿no? De por qué hoy es diferente pensar en una terraza verde de grama bahiana, de un pasto artificial, que pensar en una terraza verde, una cubierta, que puede ser parte de un parche de especies originarias o un parche de especies espontáneas en la ciudad. Y hablamos de personas, como el segundo capítulo de lo que nos interesa es cómo nosotros construimos con nuestros proyectos, con nuestras visiones, en definitiva, piezas que dan cuenta de un momento determinado. Y en esto van a ver que volvemos un poco en el tiempo, y no significa que seamos ni restauradores del paisaje, ni que querramos hacer un control Z para volver a lugares originarios, sino que siempre nuestra voluntad es poder mirar para adelante y reformular ciertas técnicas de proyectos, ciertas prácticas de cara al futuro, ¿no?
Pero para poder llegar a eso nos interesa también entender cómo las culturas se asociaban a estos ecosistemas, ¿no? Desde la cultura guaraní, que habitaba en la cuenca del Plata extendida, digo, y esto llegaba al sur de Bolivia, al sur de Brasil, provincia de Buenos Aires, toda la Mesopotamia. Una cultura estaba muy vinculada a las dinámicas del agua, al tecoporá, como le llaman, o mismo después a las culturas jesuitas, que si bien eran un poco más agresivas, tenían como un registro, una lógica, unas cartografías que daban cuenta cómo ellos podían ir accionando en el territorio de distintas medidas. También nos interesan, digo, la historia de algunos naturalistas argentinos, ¿no? Porque hablamos de Humboldt y su discípulo que pudo haber sido Darwin también en esa época, pero también nos interesan cómo las ciencias naturales han desprendido algunos personajes locales, y es el caso de Ameguino, ¿no? Florentino Ameguino, un naturalista argentino de la generación del 80, imagínense que estamos hablando de fines del siglo XVIII, y cómo Ameguino propone en su libro sobre las inundaciones de la provincia de Buenos Aires un dispositivo para remediar el problema del agua, el exceso de agua, ¿no? Que ya no era sacando el agua, sino era justamente administrándola como un bien, el agua como un bien escaso, como un bien reutilizable, como un bien que podría generar cultura. Y tal es así que generó cultura, y este es el caso de la ciudad de Pecuén, una ciudad que funcionaba como un balneario muy importante, sobre todo de turismo local, que en la época de los militares, por una mala gestión, por haber desconocido esto que hablábamos antes de las variables de las lagunas de la provincia, que muchas veces esos ciclos hídricos superan los 100 años, lo que pasó fue que Pecuén, por una mala gestión, una mala interpretación, por la falta de conocimiento sobre ese paisaje, sufrió una inundación que tuvo que hacer que toda esa ciudad migre a lo que es Carué hoy, que es la ciudad vecina, y haya quedado 20 años bajo agua, ¿no? Un agua de fuera, una laguna salina en la provincia de Buenos Aires que hoy está en este estado. A quienes les guste en el Mató pueden ver que hay un video del Mató que hace un poco de reminiscencia de la historia de los pueblos originarios sobre esta laguna. O mismo Lindo Solari habrán visto que sacó alguna de las fotos de Salamón en este lugar. Este es Epecuén, y Epecuén es una laguna salina que también está dentro de lo que es el circuito de los flamencos que veíamos antes. Pero también nos interesa repasar la historia de los paisajistas, digo, porque cuando uno sale a la ciudad, entiende que hay plazas, hay parques, hay un arbolado, digo, que define la ciudad y que le da como esta condición climática para poder habitarlo. Nos interesa entender qué pensaban también, cómo pensaba Thais en ese momento de la naturaleza, cómo se vinculaba con el ecosistema. Y nos interesa pensarlo en una obra clave que nos parece que es el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, donde la idea de naturaleza en esa época, y pónganse a principios del siglo XX, tenía que ver con la adaptabilidad de las especies de modo urbano, ¿no? O sea, por eso Buenos Aires en esta primera escala se consolida con árboles todos europeos o norteamericanos, ¿no? Plátanos, algunos de Oceanía, eucaliptus y demás, muy fuerte vinculados a una idea también sarmientina, no sé si está bien dicho, vinculada a Sarmiento, que tiene que ver con esta naturaleza de la ciudad. Entonces, Thais vuelca un poco toda esa visión en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna forma mezcla dos culturas, ¿no? Van a ver que hay un trazado, un diseño de un Thais mucho más francés, mucho más versallés, si se quiere, duro, con ejes, con remates, con parterres, mucho más estructurado, como construido de la razón, y un segundo Thais que arma un sistema de caminos sinuosos, que es cuando Thais se encuentra con la barranca. Ahí hacia Avenida Las Heras es donde empezaba ya la barranca y antes empezaba ahí el río. Entonces, cuando aparece la barranca, de vuelta, cómo la técnica de proyecto cambia y empieza a aparecer una posibilidad de proyecto, ¿no? Tal es así también el proyecto de Parque Lezama, que se hizo sobre la barranca, donde Thais diseñaba estos dispositivos, para nosotros hoy como vintage, pero la verdad que fuertemente unas herramientas muy poderosas de proyecto. Pero también nos interesa esta mirada del paisaje sobre recursos naturales, ¿no? Y este Thais recorriendo las cataratas del Iguazú antes de ser Parque Nacional. Él fue uno de los primeros planificadores de estas piecitas, de este parque, de este gran jardín nacional, como se le llamaba en la política de ese momento, para poder contemplar una pieza de naturaleza, de educación, pero que en definitiva era un motor económico para el país. Hoy tengan en cuenta que Cataratas del Iguazú es el principal destino económico de Argentina y fue pensado en sus orígenes por Thais. O los dispositivos que armaba Thais en el Parque San Martín en Mendoza, ¿no? Que ya el parque funcionaba casi como un organismo
que bajaba la temperatura del aire, que la humidificaba y permitía construir una ciudad como Mendoza que se montaba en un desierto. Mendoza fue una ciudad concebida totalmente artificial, montada en un lugar sin agua, y todos los dispositivos, todas las visiones de proyecto tenían que ver con esa mirada, ¿no? O colegas como Benito Carrasco, en el diseño de la Costanera Sur, una pieza que empezaba a tener el registro de la variación de la inundación del Río de la Plata, con este sistema de dispositivo social a 2 niveles, o cuando él plantea como todo el sistema de Costanera que conectaría Buenos Aires con Tigre. Pero en definitiva, todo esto lo que hacemos es para repasar un poco la ciudad que encontramos, la ciudad que muchas veces aprendemos también en nuestras escuelas, que tiene que ver con la ciudad consolidada, la ciudad construida por la cultura, ¿no? La trama, la mancha urbana, como le llamamos, que en Buenos Aires se da por una serie de infraestructuras a lo largo del tiempo, pero que en definitiva hoy, en tiempos de COVID, en tiempos de crisis del ecosistema, de crisis ambientales, de volver a pensar la naturaleza y la relación que tenemos con ella, nos interesa más este mapa, ¿no? Que es el mapa que empieza a reconocer el paisaje originario. Si bien ya quedan muy pocas reliquias de lo que es la botánica o las comunidades originarias, nos interesa por lo menos empezar a entender cómo era la fisiografía o la geomorfología, la forma del territorio sobre la que nosotros montamos nuestras ciudades. Esto es Buenos Aires, abuelo de pájaro, visto desde el Río de la Plata. Van a ver que Buenos Aires no es para nada plana. Buenos Aires tiene todo un sistema de fluvios, interfluvios, de altos y bajos, que van oscilando a veces hasta 20, 25 metros de altura. Para quienes anden en skate, para quienes anden en bici, se van a dar cuenta seguramente de eso. Y cómo tenemos ahí una herramienta de proyecto de volver a repensar algunas variables que por más que no las veamos, siguen estando presentes en la ciudad. Cuando Buenos Aires inunda, es un tema claramente de los que les estoy contando, de los flujos, de los vectores de agua, superficie y subsuperficiales que siguen estando latentes, digo. Entonces, uno a veces trata de hacer obras que remedien eso, que junten más agua en un lugar y demás, pero en definitiva, hoy nos vemos como en el desafío de volver a pensar la ciudad de manera ecosistémica, de manera holística, como llamamos, ¿no? Y ahora sí, arrancando hacia una mirada práctica, les voy a contar primero por qué toda esta mirada que siempre hacemos como de retrospectiva o de investigación, o por qué volvemos a traer algunos datos que nos parece que el urbanismo en el siglo XIX, en el siglo XX se les escaparon, pero no por un enjuiciamiento, sino básicamente porque no había conocimiento del paisaje en esa época. Tengan en cuenta que Buenos Aires se montó prácticamente con un objetivo sobre las infraestructuras extractivistas, el tren, el puerto y demás, con lo cual en muchos casos la idea del ecosistema estaba casi imperceptible, casi desconocida de alguna forma. Por eso fue que en un momento decidimos armar Escape. Escape es casi como un dispositivo paralelo al estudio, es casi ya en sí, es como un laboratorio de investigación independiente, que para nosotros lo que hacía era construir una agenda del paisaje y a la vez construir un lenguaje. Y nos interesa el tema del lenguaje porque entendemos que las disciplinas, para que puedan empezar hoy en día a trabajar juntos en una misma mesa, digo, que un urbanista se siente con un hidrólogo, con un economista, con un desarrollador, arquitecto, con un diseñador del paisaje, tienen que tener un lenguaje en común, tienen que poder entenderse. Un biólogo tiene que poder hablar con un arquitecto. Entonces, la idea de poder empezar a refundar algunos neologismos, como llamamos, nuevas palabras, nuevos contextos, tenía que ver con esto de Escape. Y Escape viene básicamente con una idea que nos gusta mucho, que es que nos gusta traerlo a Houdini. Houdini fue el primer escapista. Esta idea de poder utilizar el escape como un mecanismo de inteligencia y que esa inteligencia después nos permita diseñar o inventar cosas. Acá lo vemos a Houdini en sus planos y en sus documentos de lo que fue el primer prototipo. Esto era de un traje para poder bucear antes de que existan los buzos. Entonces, ¿cómo de pronto una actitud termina siendo un invento para conquistar nuevos territorios? Territorios que Escape los define con estos hashtags, ¿no? El territorio de reserva habla del stock de naturaleza que tenemos disponible. Ya no como una reserva como un parque nacional solamente, sino como una reserva que es cómo nosotros podemos hoy reactivar un montón de flujos a partir de la construcción de un nuevo paisaje artificial con funciones biológicas. El territorio líquido hablaba de esto, ¿no? De las cuencas, de cómo el agua hoy debería empezar a moldear nuestra cultura, de nuestros parques, de nuestra arquitectura. El territorio productivo, un poco lo que hablaba Alex recién, cómo podemos también empezar a repensar las formas en que producimos alimentos y cómo los ecosistemas producen también, ¿no?
cómo medimos la productividad de un ecosistema y cómo hoy podemos rediseñar nuevos proyectos a partir de la productividad y los alimentos. El territorio social es el eje que se viene este año, que tiene que ver con las personas, con empezar a incorporar en la escena urbana y de urbanismo y de paisaje a nuevas miradas, ¿no? Trabajadoras sociales, antropólogas, politólogas, se suman hoy a la mesa de trabajo, de debate, para empezar a construir una ciudad mucho más amplia. Amplia en términos de inteligencia, lo digo. Y por último, el territorio marino, que tiene que ver con empezar a entender lo que hablábamos antes, la relación con el mar, con el agua. Y por escape han pasado todas estas personas, todos estos equipos, algunos son organizaciones, activistas, otros son profesionales, y de pronto encontramos a un arquitecto con un biólogo, a un ecólogo con un grupo, con un abogado, o un biólogo hablando con alguien que se dedica a la permacultura o un ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, en definitiva, todo este mosaico de gente empezaba a ampliar una mirada que teníamos nosotros sobre el paisaje, ¿no? Y sobre todo esta mirada estaba dada en un momento muy clave que tenía que ver con este homenaje que le rendimos a Rolando León, que fue maestro de Gerardo mío y de muchos otros colegas, que era una de estas personas que nos llevaban a expedicionar el campo, ¿no? Nos íbamos 2 horas de Buenos Aires para poder entender cómo había sido ese paisaje originario de la ciudad, para hoy poder volver a traer todo ese know-how, toda esa exploración de vuelta a los proyectos de paisaje. O también pasaban estas cosas memorables, ¿no? Como de pronto amigos como Monobloc, que son casi como compañeros de ruta en muchos proyectos nuestros, se cruzaban con Mauricio Corbalán. Mauricio es un post-urbanista, un enciclopedista, en definitiva, alguien que cruzaba una cantidad de variables con la mirada urbana que Monobloc nos venía a compartir, y de pronto aparecía de ese cruce de conocimientos un montón de aprendizajes, de charlas, de debate, de reflexiones, ¿no? Nuevas. Y un poco este año se viene el territorio social, que es lo que recién les contaba, ¿no? El territorio social que está vinculado a las personas y al ambiente. Nosotros creemos que esos son los 2 nuevos ejes que el urbanismo tiene que empezar a tomar: las personas como sociedad, como gran comunidad, y el ambiente entendido en un sentido más amplio, donde está también el paisaje y la ecología metidos. Al que le interese chusmear un poco más escape, les dejo, están subidos todos los videos a nuestro canal de YouTube, así que los pueden seguir por ahí. Son fragmentos, pero digo, si quieren en estos momentos de que están en casa, revísenlos en una seguidilla. La verdad que para nosotros es un placer poder tenerlos a disposición, poder liberar de alguna forma todo este conocimiento, todas estas experiencias que nos parecen que es una manera de poder transformar la realidad, ¿no? Liberando la información, a diferencia de estar como encerrándola o encarnutándola. Entonces Bulla, de alguna forma, toma todas estas experiencias de escape y las empieza a cruzar con los proyectos que sucedían en la oficina, en el estudio, ¿no? Entonces, de vuelta, todos estos hashtags empiezan a cristalizarse en experiencias, experimentos, en proyectos, y arrancan en el territorio de reserva, ¿no? En lo que tiene que ver con un experimento que hicimos en 2012 con Martín Huberman, para la Galería Monoambiente. A ver si me disculpan un segundito ya. Un segundo. Ahí estamos, disculpen. Los pormenores de estar en vivo de la casa de uno. Bueno, les contaba la experiencia Baldío, ¿no? Que lo que hacíamos era, iniciamos una investigación, que hoy la estamos retomando, que tiene que ver con estudiar estos paisajes espontáneos, esta flora, estas comunidades vegetales que nacen en las ciudades y que prácticamente no requieren inputs, digo, es decir, crecen solas, tienen su propio equilibrio, muchas veces forman partes de microparches en la ciudad, donde anidan pájaros, donde hay intercambios, se propagan semillas. En definitiva,
queríamos de alguna manera cambiar esta idea de yuyo, esta idea de connotación negativa que teníamos metido en nuestra cultura, a una idea muy positiva, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a explorar distintos baldíos en la ciudad, a clasificar muchas de esas especies botánicas con sus nombres, con los naturalistas que la han hallado y la han clasificado, para luego poder montarlo en una muestra que duró una serie de meses, y en donde de alguna forma nosotros planteamos de que el baldío, esta flora espontánea que empiezan a hacer en Buenos Aires, podría ser parte de una herramienta y un material de proyecto. Digo, cuando nosotros pensamos en que hoy un proyecto se planta y se compra una planta en un vivero, que tuvo agua, inputs de gente, hasta muchas veces fertilizantes o insecticidas, entendamos de que todo eso es tiempo y es energía que le estamos depositando a algo. Baldío, por lo contrario, no tiene valor comercial. Son todas especies que no las puede uno, no las puede comprar uno. Y son especies que no han recibido todos estos inputs. Nosotros le decimos a los inputs, los llamamos como aportes energéticos en ecología. Es decir, que puede ser que haya alguien que tenga que estar manteniéndolos, como puede ser el corte de césped, para que eso se vea de una manera. Con el tiempo, Baldío terminó desprendiéndose en un proyecto también experimental que fue la Casa Memo, junto con BAM y Mechi Mole, ¿no? En un proyecto que pretendíamos de alguna forma restaurar de estos 3 ecosistemas y reconfigurar, reprogramar esta botánica con algunos fines y algunos dispositivos a escala doméstica, ¿no? Entonces, la Memo House lo que hacía de alguna manera era empezar a entender cuál de las especies originarias podían ser aptas también para estar en una losa, en un techo, en plena ciudad. También con Memo pasaba algo interesante, que es que a partir de la implantación de ciertos ponds, de ciertos lugares donde juntábamos agua y donde implantábamos algunas comunidades digamos, tanto de especies palustres, digamos, de los bajos, por así decirlo, empezaban a venir otras poblaciones de bichos como de ranas, ¿no? Entonces de pronto a las 2 semanas que se habían implantado los estanques, habían venido huevitos de ranas y de pronto en una casa urbana y doméstica había un coro de ranas a las 7 de la tarde. Entonces, de ahí de alguna forma empezamos a entender esta idea que decimos que la ecología es una tecnología, ¿no? O sea, si nosotros pudiésemos ser como un DJ y empezar a sintetizar ciertos parámetros ambientales, como puede ser el sonido, como puede ser el intercambio energético, el intercambio gaseoso, la evaporación, la temperatura, pensábamos lo que nosotros en un momento llamamos como el BJ, ¿no? Como si fuese una tabla donde podíamos regular de alguna forma los parámetros ambientales en pos de un objetivo. También inauguraba la idea que hace un rato hablábamos sobre lo que es el farming urbano, ¿no? La posibilidad de cultivar en tu propia tierra, que ahora lo voy a explayar un poquitito más. También en un salto de escala aparece el Parque del Centro de Exposiciones, que fue un concurso que ganamos primer premio, nos presentamos por invitación de Edgardo Minond, y el SEC en su origen, su primera concepción era un parque de 2 hectáreas sobre losa de un terreno baldío. La propuesta nuestra para el gobierno era simplemente que ellos dispongan de los mantos drenantes y todo el sustrato y no se plante nada en ese lugar. Lo que íbamos a ir haciendo era, íbamos a diseñar un sistema de monitoreo y de manejo en el tiempo de modo tal de que no tengamos que comprar plantas y plantarlas, sino que vamos a ir manejando en el tiempo lo que iba a ir apareciendo, ¿no? Lógicamente, imagínense, esto fue hace 8 años, las oficinas de gobierno de la ciudad, tener un baldío en pleno Recoleta les parecía como una acción que no era posible para ese momento. No estamos preparados quizás culturalmente. Creo que, y esto de la mano de Gerardo, un montón de colegas que están trabajando en el gobierno de la ciudad, lo han estado llevando a través de distintos proyectos como Plaza Clemente, Parque La Estación. Creo que tuvo como un segundo capítulo esta visión general, que no es nuestra, sino que es de toda una tribu, de volver a traer esta vegetación a la ciudad, este nuevo imaginario, esta vegetación ecosistémica que de vuelta viene arraigada de una nueva práctica de jardinería también, ¿no? Cuando uno va al SEC va a ver que los jardineros siguen cortando, siguen carpiendo los canteros como si estuviesen manteniendo el rosedal de Palermo, ¿no? Y cuando vas ahí decís, che, pará, no tenés que cortar tanto el pasto, no tenés que gastar tanto combustible, no necesitamos tanto petróleo ya, ni tanta agua. Tenemos que tener una nueva camada de jardineros que tomen estas nuevas nociones de esta naturaleza urbana y al contrario, la tarea sea mucho más técnica y mucho más delicada que lo que era antes ir a sacar malezas, a cortar y demás. Pero en definitiva, nos gusta esta idea
de poder volver a pensar un nuevo imaginario de paisaje para Buenos Aires, ¿no? Ahí vemos todas las gramíneas y demás, y de fondo vemos la ciudad consolidada, Recoleta, y entre el Sec y Recoleta vemos las tipas, vemos los jacarandá, vemos ahí un eucaliptus, que tiene que ver con toda esta visión que les contaba antes de Thais, ¿no? Entonces, cómo, dependiendo de la época en la que nos encontramos, en la coyuntura, en el contexto, uno va generando piezas de paisaje que generan una nueva idea de cultura sobre la ciudad. Si uno va al SEC en esta época, o incluso en primavera y verano, va a haber una cantidad de insectos, incluso de animales y de pájaros que quizás hace mucho tiempo que no veía en esta zona. Pero también esta visión, digamos, del territorio de reserva lo llevamos a los grandes proyectos que hacemos en la oficina. Esto es una urbanización que hicimos con Claudio Ferrari, con Nafra y con Martín Fernández de Lema en Bolivia, en plena selva boliviana. Teníamos que ver de qué manera desarrollábamos un hábitat personas. Y lo que hacíamos como siempre, como hacía, digamos, de una forma Humboldt, volvíamos a repasar todas las capas del proyecto, desde la hidrología, los ecotopos, las comunidades botánicas, la ipsometría, cómo era todo el sistema de estos flujos para poder, sí, una vez analizado todo esto, desembarcar en el sistema, tratando de conservar la mayor parte posible, y también entendiendo cómo funcionan hoy en las urbanizaciones las infraestructuras, ¿no? Tratando de optimizar las infraestructuras. En este caso seguían las líneas de nivel y las cotas. Entonces, casi todas las infraestructuras eran gravitacionales, no necesitábamos de bombas en gran parte. Y también un proyecto que planteaba como amenity una reserva natural pública, es decir, en vez de una cancha de golf o de un espejo de agua artificial que destruyó un humedal, acá al contrario, el amenity era lo natural, era conservar lo que había, y a partir de eso armamos un sistema de programas educativos públicos que se cedían al municipio, tanto en su interior, en los cañones, como en sus bordes, que eran estos de ríos que pertenecían a parte de la cuenca amazónica. Y hablando de cuenca amazónica, nos centramos en el territorio líquido y en esto de poder generar piezas artificiales que empiecen a vincularnos con el fenómeno del agua, ¿no? Nosotros, como porteños, que somos la mayoría, nunca entendimos que estamos al lado de un río, que el río pasa a pocas cuadras de nuestra casa, que en definitiva somos una cultura ribereña. Y nos damos cuenta de eso cuando se inunda, cuando hay un problema de humedad, de cimientos, digo, cuando vamos a repasar las patologías, ¿no? Pero, en definitiva, lo que hacíamos con este proyecto, que es la Plaza Líquida en Puertos, en una urbanización, al lado del edificio de Martín Torrado y que se conectaba con el edificio de Sadamo Faiden acá abajo a la derecha, en definitiva era producir una pieza casi del andar sobre el agua, ¿no? En vez de hacer una costanera seca sobre el borde, que es como nosotros la conocemos, hacíamos una costanera que se meta dentro del agua, que te permita caminar en el agua, que te permita flotar, que te permita alejarte de la tierra y meterte de vuelta en el ecosistema líquido, como le llamamos. Y además de eso, poder producir con estos pontones flotantes una cosa muy sutil, que es cambiar y diseñar la textura del agua, ¿no? Que es otro de los temas que nos interesan. Cómo podemos, a partir de estas piezas, generar un espejo, ¿no? Cuando uno pone este pond, ahí se ve en la foto el cambio de textura del agua, pero también se ve cuando uno ve reflejado el edificio de Martín Torrado en este cristal, ¿no? Entonces, cómo el paisaje también empieza a tener este nivel de sutilezas. O también el caso, digamos, del concurso del Parque de Innovación, esto es en el Tiro Federal en Buenos Aires, cuando con Monobloc y Polo Jaimes, en un terreno que estaba arriba de una cuenca, que es la cuenca del arroyo White, es un arroyo muy chiquitito que tiene Buenos Aires, nos parecía que era la oportunidad para que Buenos Aires ensaye la posibilidad de revisión de abrir un río. Abrir un río implicaba no tratar de convertirlo a como era el arroyo White en sus orígenes, que era un pelito de agua, sino hoy convertir eso en un humedal artificial. Un humedal artificial que funcione como parque público, con un parque que sube y baje el agua y que uno puede usar el parque húmedo, puede usar el parque seco, como una infraestructura que además retenga agua de las inundaciones y además que traiga todo un ecosistema de vuelta al centro de la ciudad. Es decir, era como un ensayo sobre cómo volver a pensar esto de que tenemos los ríos metidos debajo de nuestras calles y todavía no lo conocemos, ¿no? Entonces este fue un proyecto bastante paradigmático hace algunos años porque traía de vuelta ese repaso, esa mirada de vuelta para pensar cómo es el ciclo del agua, la lluvia y los edificios, cómo son las dinámicas de las inundaciones y cómo de alguna forma podemos construir parques artificiales con funciones naturales o con funciones biológicas. Claramente el proyecto ganador, imagínenselo, nosotros caímos con esto en el jurado y para ellos era un dolor de cabezas este proyecto. En un jurado
bastante mayor en su mayoría. Digo, proponerles una idea de abrir un río en Buenos Aires era como... Muchos se agarraron la cabeza, a muchos les parecía un problema esto, les parecía como un desafío de que todavía de vuelta no estaba preparada los equipos técnicos, incluso del gobierno, para poder afrontar lo que era diseñar un pond artificial, cosa que en Europa y en China y en Estados Unidos incluso ya lo venían haciendo hace mucho tiempo. Pero en definitiva, el proyecto quedó como finalista y abrió un nuevo capítulo de una cultura que después lo continuamos con el Parque de la Ciudad, que fue otro concurso en el cual también quedamos, creo que terceros en este, con Claudio Ferrari y Monobloc también, en donde ya le dábamos una vuelta más. Ya no proponíamos abrir el arroyo Sildañez, que es el que desemboca en el riachuelo. Nos parecía que había sido muy desgastante el proceso anterior, sino que acá lo que proponíamos era que los parques empiecen a funcionar como infraestructuras, como máquinas. Entonces lo que proponíamos era una gran acequia de agua limpia, de agua que no estaba en contacto con el suelo, ni con las napas que estaban todas contaminadas en ese lugar, sino que proponíamos una acequia circular que era parte de una pieza pública que dividía un parque interior, que era una reserva natural, y un parque exterior, que era un parque cívico. Esa pieza, además, funcionaba como una especie de regenerador del ecosistema de borde de lo que era tanto el Sildañez como el riachuelo. O sea, volver a implantar algunas de las comunidades anfibias para poder generar una nueva dinámica, un nuevo parche, un nuevo spot en este lugar, un nuevo hub, como le llamamos, para toda esta biodiversidad. El territorio productivo tiene que ver con esta experiencia que les voy a contar hoy, que es un poco lo que contaba Ale, ¿no? Cómo fue el diseño de una ciudad arca, una ciudad de salvataje, una ciudad que estaba pensada para poder huir en caso de un apocalipsis a un lugar de Córdoba que está en el norte, muy cerca de Capilla del Señor, de San Marcos, que es este sitio. Un sitio que está montado en un terreno con un desnivel casi de 1500 metros, sobre un suelo rocoso, en el norte de Córdoba. Tengan en cuenta que Córdoba tiene claramente tres paisajes diferenciados: la parte pampeana, que es la que produce los alimentos, el Espinal, que es la que está fuertemente antropizada, y esta última de arriba que tiene que ver con las serranías, que tiene que ver más con la zona chaqueña, ¿no? Con el Chaco, por así decirlo, es un paisaje distinto. Y nosotros tenemos que accionar sobre este pedacito, que de pedacito en realidad tiene poco, porque son 3.000 hectáreas de suelo, un suelo que había sido habitado originalmente por los comechingones, que luego había sido utilizado por los jesuitas, y por eso es que nosotros también contábamos eso al principio, pero que en definitiva teníamos que montarle un sistema que diseñamos como villas serranas. Era un sistema básicamente de 3 aldeas que estaban montadas sobre este lugar bastante seco, y se movían en unos ejes de agua, básicamente, ¿no? O sea, estudiamos muy bien cómo funcionaba el agua en este lugar que escasea, y diseñamos todo un dispositivo para poder administrarla, para poder tomar agua, para poder tener agua para vivir, para poder refundar estas aldeas. Y a su vez las aldeas tenían 3 ejes, o sea, había uno que estaba cerca del agua, cerca de las cuencas, que era el lugar donde teníamos los suelos más profundos, más orgánicos, más somíferos, que tenía que ver con reactivar estas granjas que tenían los jesuitas, en segunda instancia de unos poblados de gente que iba a vivir, y por último unos dispositivos turísticos que iban a generar una economía estival. Esto es un zoom de una de estas aldeas, donde van a ver que está pensada desde su plaza cívica, su mercado, sus dispositivos de media densidad, pero en definitiva nos interesaba mucho volver a pensar estas aldeas agroecológicas, ¿no? Y esta idea de la agroecología en este equipo es interesante porque, así como les contaba antes Escape, en la mayoría de estos proyectos, mucha de la gente que pasó por Escape se fueron sumando acá. En este estuvo trabajando Germán Santía, que es un permacultor, y también Lucas Gómez Río, que es un conservacionista. Pero lo interesante de Germán era que él podía diseñar el sistema agroecológico sobre cómo poder producir alimentos en estos lugares, ¿no? Entonces, este es un zoom sobre estas aldeas donde iban a vivir la gente, y sobre la capacidad que te diseñar en ese lugar específico lo que vamos a producir, ¿no? Ahí van a haber también infraestructuras para cultivar, hay acequias, hay barreras que están formadas a través de montes originarios, hay parches ecológicos para que la biodiversidad siga estando en interacción para producir alimentos, que es muy importante. Van a ver que también hay sistemas de agua, eólicos, están los barns, que es donde va a vivir la gente que produce aquí. En definitiva,
volvimos a estudiar todos estos grandes sistemas de rotación de cultivos e infraestructuras agrarias, hoy con una mirada fuertemente vinculada a la agronomía cruzada con la ecología. Y el territorio marino, y este es un proyecto con el cual estamos compartiendo con Gerardo también, tiene que ver con una urbanización de mar que estamos trabajando. Digo, en esto estamos trabajando varias a la vez. Esta es una de ellas, que es la que está creo que más avanzada, en un lugar en Uruguay, en un lugar que se conoce como el litoral uruguayo, que tiene una génesis de placas y de paisajes muy distinta a la nuestra y a nuestro mar sobre todo, pero en definitiva es una urbanización que se monta sobre lo que son este sistema de lagunas que tiene Uruguay a partir de Punta del Este, y yo diría que está Brasil, Laguna de Rocha, Laguna Escondida, Laguna Blanca y demás, que son un sistema de lagunas que colectan el agua que viene de la penillanura, de las sierras de arriba, de Garzón y más allá, y que las retiene durante un tiempo hasta que luego son expulsadas al mar. Entonces, esta urbanización estaba montada sobre este lugar, sobre estos ecosistemas, y que presentaba como estos sistemas de ecotopos, ¿no? Como nosotros les llamamos, como estas manchas de implantación vegetal o de comunidades que habían crecido espontáneamente. De alguna forma el ecosistema uruguayo, en esta parte de Uruguay, lo podemos estudiar de esta manera, desde los altos y las sierras hasta estas planicies bajas, donde están las lagunas uruguayas, estos productores, estos ecosistemas de agua dulce que son vitales, muchas veces para tener agua para tomar, para Maldonado, para Punta del Este, para Rocha también. Y empezamos a detectar estos ecotopos que había en el lugar, digo, ecotopos originarios, como puede ser el borde, estos ecotonos de laguna o de praderas, como también los ecotopos artificiales, los pinares, los eucaliptales. Y en esto, Gerardo lo sabrá explicar mejor que yo, empezamos a pensar una lógica de cómo, de vuelta, poder explorar el lugar previo al proyecto para poder entender cómo podían ser esos ecotopos y cómo los podíamos ir manipulando. Con el corte de césped en este caso, o con el raleo y el corte, la tala de algunas especies arbóreas, poder empezar a producir algunas piezas, en este caso bancos y lugares de estar, en un paisaje que todavía no estaba intervenido, con un proyecto. También hacíamos un sistema de investigación, catalogábamos parte de esa botánica, la clasificábamos y armábamos unas piecitas que eso pudiesen comunicar este recorrido. Y en un momento unos vaquianos empezaron a colectar estas comunidades vegetales y a modo de souvenir las iban repartiendo como positivo de propagación de botánicas y de especies hacia otros lugares, digamos, de la costa uruguaya. Pero en definitiva, en lo que está hoy el proyecto es en el diseño de un sistema de corredores ecológicos, corredores sociales también, que van a ir confluyendo las distintas casas que va a tener la gente que va a vivir ahí, que en definitiva tienen una mirada sobre volver a traer los bienes y los servicios ecosistémicos a este lugar, ¿no? En este caso es el lugar de las praderas, todavía con un manto de pinares existentes, pero en definitiva empezar a utilizar eso, lo espontáneo que crece, como el paisaje propio del lugar. Y el último proyecto, creo que con este termino, es el territorio social, tiene que ver con un proyecto de una plaza pública que estamos desarrollando en Escobar también, que tiene un poco que ver con esto de la génesis de la pampa ondulada que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, la operación de proyecto básicamente tiene con empezar a trabajar con una ondulación del terreno. Teníamos un excedente de suelo de relleno que podíamos utilizar, entonces lo utilizamos para diseñar una topografía totalmente artificial. Este es un solado en un barrio de densidad media, ¿no? Esto es como, imagínense, una especie de pequeña Copenhague en el medio del conurbano, edificios de 4 pisos, con locales comerciales, mixed use, diffuse y demás temas que van a estar en el imaginario ahí, con lo cual lo que armamos fue un manto genérico, un manto público y social que permite y habilite un montón de actividades. Estas actividades se iban a habilitar básicamente por las condiciones climáticas que estamos proponiendo, desde la sombra de unos árboles o de unas pérgolas con dispositivos, hasta un sistema de bajos, acumular agua, o que iban a evaporar agua a partir de unos pulverizadores y iban a ir cambiando y de alguna forma morigerando las temperaturas del lugar, ¿no? Entonces pensamos este proyecto en distintas capas, desde el suelo, desde la vegetación, desde el agua, desde la sociedad, cómo podía ser utilizado de las múltiples maneras posibles y cómo eso lo íbamos bajando a una planta, a un proyecto, en definitiva, a un corte que iba a dar cuenta de un proyecto que era totalmente artificial,
pero que le encontrábamos una función social y una función que tiene que ver casi con el manejo del agua, hidrológica, si se quiere, como leitmotiv del proyecto paralizado, tanto en verano, tanto en invierno, como en las temporadas intermedias. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. El que quiera continuar, ahí les dejo nuestras placas para que nos sigan y para que se sumen. Nacho, dale, Gerardo, dale vos. No, dale. Después sigo yo, tranquilo. No, nada, la Dejé verdad de que compartir, ¿eh? quería agradecerle la charla, siempre me parece, digamos, casi mágico escucharlos por el tipo de terminología que usan, que me emociona. Ojalá los arquitectos tomaran como mucho de lo que ustedes hacen dentro del paisaje y lo pudieran volcar como al estudio de los edificios, ¿no? Entender una estructura como un ecosistema, digamos, no esas cosas que a veces tendemos como a dividir todo en capas y separadas, cuando en realidad debiera estar todo como unido, y un edificio es una pieza más en un paisaje y debiera como nutrirse, ¿no? Ese paisaje debiera estar como de manera simbiótica relacionada con el paisaje, y bueno, muy pocas veces pasa, ¿no? Con miradas bucólicas que al final no terminan como de cavar hondo en lo que significa poner una pieza de verdad en un entorno que existe y que lo modifica y es modificada por él. Entonces, bueno, no, me parece apasionante escucharlos y, digamos, no sé, yo tuve la oportunidad de escucharlos ya varias veces y ver cómo, digamos, va madurando la investigación, ¿no? Porque cosas que eran muy incipientes por ahí en algunas obras más chicas en la ciudad y ahora se transforman como una especie de territorio que pretende cambiar algunas cosas mucho más potentes. Así que bueno, felicitaciones y gracias por estar. Gracias, Ale. Gracias por tus palabras y está bueno lo que decís porque, perdón, nosotros decimos Sí, que, no, en realidad nosotros planteamos nuestra oficina como eso, ¿no? Como un laboratorio de investigación. Cuando empezamos tenemos muy pocas certezas y a los que ya nos siguen hace tiempo van viendo de que vamos llevando un camino que lo vamos armando con las experiencias, ¿no? Pero siempre la experiencia después nos da alguna certeza sobre la cual construimos después un relato y sobre el cual después expandimos como la escala, ¿no? Hoy estamos pensando ciudades en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, y en definitiva es parte del mismo relato que en un momento empezó con estudiar un baldío, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos también internamente nosotros a darle sentido a la práctica que hacemos, ¿no? Digo, sí, es que en realidad obviamente estás construyendo un relato, pero lo que estás haciendo me parece, y que me parece que es súper sano para un pensador hoy, ¿no? Del mundo del diseño, es encontrar que cada excusa que tenés para diseñar es en realidad un sistema de verificación de ciertas hipótesis que te permite, digamos, verificadas ciertas hipótesis, mandarlas para adelante en otras excusas o en otras obras, y, digamos, no verificadas, incorporar hipótesis nuevas que hagan como mucho más rica la hipótesis original. Entonces, digamos, en cierto punto utilizan la práctica y la obra como un poco con la gimnasia y el movimiento así fluido que tiene un investigador, ¿no? Que va atravesando como con ciertos hallazgos distintas cosas, y esos hallazgos le sirven para consumar hechos que se hacen sólidos en una obra, pero que son como el material a disposición para la que viene. Eh, y sí, obviamente, después, cuando lo tenés que cristalizar en una charla, se transforma en un discurso, pero me parece como esta especie sí, de metodología de investigador, ¿no? Que está muy buena, es muy interesante. a veces No sé, los desarrolladores al principio se aburren, ¿viste? Cuando le llevamos, sobre todo los desarrolladores de grandes tierras, ¿no? Y Gerardo esto lo debe conocer bien. Claro, uno está investigando, por ejemplo, no sé, una extensión de 20 hectáreas, 60 hectáreas, 600, lo que fuera, y uno siempre arranca con estos mapas, ¿no? Con las cartografías, explicarle dónde claro, está, en qué cuenca, qué suelo. Y el tipo te mira y te claro, dice, che, decime cuántos metros, cuánto voy a vender yo, no me saques claro. metros ¿Cuántos, vendibles, ¿viste? cuántos lotes? Debo decir cuántos lotes. ¿Cómo da el FOT? Te preguntan, ¿me está sacando metros? Y Claro, claro. en definitiva lo que nosotros hacemos es, mirá, te estamos construyendo una visión de proyecto. Digo, eso va a venir después, pero Sí, estamos como yendo a un paso antes. Y después cuando vamos al paso antes,
la obra o el proyecto que termina deviniendo, generalmente termina siendo mucho más eficiente, ¿no? Porque decís, bueno, entendiste el suelo, entendiste el agua, entendiste la vegetación, la Sí, obra es más económica, ¿viste? Hay un montón de variables que hoy nosotros digo, les llevamos a los desarrolladores, imagínense a los desarrolladores, a los peores, imagínense los peores, sí, como sí. herramientas de proyecto para que ellos puedan también seguir con su negocio, con su plan, digamos. Sí, también me parece algo fundamental, que lo dijiste recién, les das un tema, ¿no? O sea, un tema que después también es, por ahí es el motor que impulsa a ese desarrollo que antes no lo tenía, ¿no? Y se transforma como, digamos, algo que estaba por ahí ni siquiera se había visto, se transforma como en el motivo principal o el argumento principal para que cierta gente se interese en eso. A mí Total, también total. lo- lo que me parece súper interesante es cómo cruzan esto con la educación, porque digamos, lo que están haciendo finalmente es acercar una nueva terminología, como dijiste vos, desde abrir el espectro de quiénes son los que debaten sobre esas terminologías, y eso termina impactando en un montón de profesionales, ¿no? Digamos, ustedes tienen como costumbre trabajar construyendo como muchos equipos diversos, ¿no? Y Sí. con esos equipos diversos, digamos, abriendo el juego y tocando muchos temas. Pero al mismo tiempo van como colonizando una rama de la ciencia, que era la arquitectura, que es bastante dura, ¿no? Digamos, es difícil de penetrar y los cambios se dan cada muchos años, ¿no? Y esta terminología, yo lo veo en la facultad también, nosotros hablamos de estas Mm, cosas hace muchísimos años, ¿no? mm. Y te podría decir que, qué sé yo, 15 años después, vos notás que hay como una camada de estudiantes que ahora son profesionales, que enarbolan ciertas banderas, pero como cayendo un poco recién ahora, ¿no? Cuando ya las habían tocado hace 15 años por ahí en un ejercicio. Eh, y creo que es una construcción que se hace desde muchos lugares, digo, la facultad, estudios como ustedes, gente como Gerardo que por ahí lo hace desde trabajando para el Estado y desde el Estado en cosas que tienen otro nivel de llegada. Bueno, hay como una construcción medio como similar desde muchos ángulos que al final va a derivar, yo creo, ¿no? Tiendo a pensar eso, porque además me parece que hay que mirarlo con optimismo en un profesional como maduro en estos temas, ¿no? Que hoy no, por ahí no existe. Sí, y cómo cambió también, digo, cómo esto que contabas me parece interesante, de cómo también cambia la forma en que transformamos la realidad, ¿no? Digo, nosotros todos estudiamos el movimiento moderno y nos encantaba ver a una persona tirando un trazo y resolviendo una urbanización, ¿no? Sí, sí. Y hoy no hay cosa más alejada, creo yo, y quizás ineficiente que pensar la ciudad desde esa lógica hoy. Sí, Hoy pero no una sabes. ciudad diseñada digamos, por la gestualidad es totalmente incompleta. No, no lo podés resolver, digo, tenés tantos temas que abordar que es más como una especie de gabinete o de equipo que personas. Entonces yo creo que desde Morón, Gerardo en su trabajo, nosotros y un montón de gente, de alguna forma estamos trascendiendo como colectivos. Yo creo que eso es muy potente de tenerlo. Sí, sí, porque bueno, lo voy a decir en un vivo, no sé si está bien, pero hay mucha gente que todavía piensa así. O sea, que Mm. desde un trazo resuelve la complejidad que hoy tiene una obra de arquitectura y, bueno, ni hablar de una pieza urbana, ¿no? Una ciudad. O sea, cuando eso no existe más, o sea, no existe más en el motor de búsqueda de ninguna oficina que hable de estas cosas, en ningún lado, ¿no? De urbanistas, No, no, paisajistas, y, arquitectos. y- y por eso a nosotros nos interesa meternos en muchas mesas, y vuelvo a la agenda del principio, en muchas mesas que por ahí a veces no nos son pertinentes y que es muy incómodo estar, ¿no? Digo, nosotros estamos sentados trabajando con desarrolladores inmobiliarios muy grandes y muy poderosos, hablando de economía, aprendiendo de economía, o nos sentamos en otra mesa con un activista ambiental que quiere, él que considera de que en toda nuestra acción es negativa contra el medio. Entonces, empezar a escuchar esas dos y nutrirnos y empezar también a tener, eso nos empodera, digo, nos hace mejores. Entonces, yo no puedo concebir hoy una ciudad o mira, directamente un concurso de espacio público en el cual en el jurado no haya un ecólogo, por ejemplo, un biólogo, Claro. alguien que esté pensando cómo es el ecosistema. Digo, eso yo digo, wow, qué loco, ahora se acaba de lanzar uno hace poquito en Buenos Aires y wow, qué loco que no haya un urbanista, un arquitecto, un diseñador de paisaje, un ecólogo, un economista, alguien desde la gestión que esté diciendo, che, esto de la gestión me conviene que se haga así o asá.
Y Hoy bueno, ya no eso, podemos pensar en equipos unidisciplinares, es casi... sacaste el tema de los eh, concursos, digamos, los concursos los gana siempre el mismo proyecto, lo que hace que exacto. Y no, es fácil, digo, nosotros podemos ser el proyecto ganador. Lo hicimos en el último concurso, salimos segundos, pero porque nos agarró una vagueza, pero sabemos cuál es el concurso que va a ganar, pero nos embola. Preferimos decirle, che, la Costanera Norte, en vez de hacértela como la pensamos siempre, te la vamos a hacer de esta manera, porque tomamos la dinámica del Río de la Plata, cómo es el paisaje en el tiempo y demás. Y bueno, por ahí quedas afuera, que fue lo que nos pasó. claro, Muchas veces hemos sido muy criticados por eso, ¿viste? No, ¿cómo vas a abrir un río en Buenos Aires? Estás loco vos, haceme edificios, ¿viste? Meteme ahí edificios. sí, sí, totalmente. Pero Bueno, Nacho, cuando, bueno, voy a cerrar para Instagram el vivo, así salgo un poco de atrás de la cueva que armo para transmitir el vivo y ahora vuelvo. Déjenme un segundo y los dejo dale, dale, a ustedes. perfecto, dale. Dale, gracias, ¿eh? No, gracias a Chao, vale, vos. gracias. Bueno, Nacho, gracias Bueno, yo también. tengo algunos minutos. No, Si gracias querés, Geras, nuevamente. cerrá vos. Sí, sí. No, sabes que en tu charla y un poco lo que hablaba Ale recién de esto de generar el relato de pensar cómo transmitir las cosas, ¿no? Y el conocimiento, me parecía súper interesante y válido también para los chicos que nos están escuchando. Eh, de esto de remontarte, ¿no? Hasta Humboldt, ¿no? Me parece que es súper interesante entender de esto que hablas vos, la botánica geográfica y entender que Humboldt, Thais y hasta cuando hablaste de León, que lo tengo muy presente, y entender a las personas, ¿no? Porque muchas de esas actividades del estudio de la botánica hasta la forma de cómo interactuar y cómo trabajar el paisaje a León, que era un ecólogo propiamente dicho, y hablaba, por ejemplo, del caso de la cuenca de Luján, que una urbanización genera un caos tremendo en una cuenca. Entonces me parece que eso de entender las personas, la geografía y todo este bagaje, ¿no? Y como dijiste vos, de cantidad de disciplinas y demás que van a interactuar es para que nosotros como profesionales no nos pensemos que una sola persona con un trazo puede generar una organización, sino que es un conjunto de disciplinas que van a trabajar por un fin, ¿no? Sí, totalmente. Es que además lo fortalece al proyecto, lo hace más potente. Mira, hoy no podríamos pensar una urbanización privada, por así decirlo, que trajiste el caso del Luján sin entender la cuenca sobre la que se monta, sin entender cómo son los barrios que están seguramente habitando ese lugar, que muchas veces deben ser barrios populares o en situación vulnerable. Hoy los proyectos deberían ser un ganar para todos, mismo cuando un edificio se monta en la ciudad, ¿viste? Ahora estamos en un proyecto que es el mientras tanto se llama, ¿no? Que es un dispositivo para pensar los terrenos baldíos hasta que salgan las aprobaciones municipales. ¿Y cómo podemos transformar en una obra en la ciudad, un edificio que puede ser un plomo para toda la cuadra, en un dispositivo temporal que dure un tiempo, que te pueda producir alimentos, que te pueda producir semillas, biodiversidad y que en definitiva mejore las condiciones de los vecinos? Entonces, ¿cómo Sí, tenemos que empezar hoy a pensar modelos en donde todos ganemos? Digo, ahora, es ahora más que no estamos, complejo. ahora que no estamos en el vivo podemos hablar bastante, ¿no? Sí, sí, Eh, ahora sí. hablaste de muchas cosas políticamente que no puedo hablar, pero sí, me parece que es muy Yo interesante tampoco. Yo digo, hay varios clientes de Bulla que deben estar ahora llamando por teléfono diciendo cancelen el contrato, sí, 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 algunos sí, 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 políticos sí. me interesados. trataron de salvaje, De hecho, claro, tengo que cortar ahora y meterme en dos reuniones con gente de la Con políticos, gestión, así que sí, sí, con políticos pesados. Pero conozco está el tema, bueno. por eso. Pero está bueno, porque esto que decía Ale de las palabras, digo, el otro día escuché a un político justamente hablando de esto un poco, ¿viste? Y decís, wow, mirá qué loco cómo de pronto un tipo que tiene poder, que te puede aprobar un plan urbanístico para una ciudad, está hoy, son formas Es que sí, muchas sí, veces vos de hablaste a veces filtrarse. sí, a veces cuando hablaste del parque del Tiro Federal, ¿no? Abrir el arroyo White y demás. No es que es algo imposible y que no se pueda hacer, porque hasta económicamente es viable hacer eso a que hacer un túnel con una tuneladora que es mucho más caro. No es políticamente correcto. ¿Quién va a sacrificar su carrera política en decirle a la mitad de los vecinos que viven sobre la cuenta que se tienen que mudar?
Entonces, muchas veces es más un tema de la agenda política que de la agenda que uno está planteando. Exacto, totalmente. Bueno, pero Pero hay bueno, me parece que el ah, secreto es, el secreto está No como en meterse. no, el secreto está en la educación, o sea, digamos, sí, tratar de llevar como el mensaje a donde se pueda. Y en algún momento eso que dice Nacho, o sea, vas a escuchar un par de palabras que, digamos, mira, o sea, jamás lo hubieses puesto en la boca de esa persona y de golpe empiezan a estar. Y hay algunas, yo creo que hoy hay algunas transformaciones interesantes en la eh, manera de entender a la ciudad, ¿no? Que, Sí, van no, hoy con, cambiando y así. claro, tal cual. No, y con el COVID, lo digo hoy en estos últimos años, y sobre todo cosas que van pasando en otras ciudades y que el que exacto, no las veía ni cerca dice, pero mirá qué bueno, o sea, como el alcalde de exacto, Copenhague hizo no sé qué cosa, exacto. ganó las elecciones. Y bueno, qué sé yo, ahí Y sí, está. bueno, pero es parte de la estrategia hoy, ¿viste? Nosotros cuando presentamos este proyecto y que fuimos a la final, el del tiro federal, donde estaban todos los popes, imagínense los estudios de Sí, sí, arquitectura más grandes, sí, nosotros siempre pensábamos que teníamos que dar a Horacio el librito para que él se candidate políticamente, ¿viste? Entonces estudiamos el caso de Corea, cómo fue el caso de la apertura del río en Corea, y duplicarle la apuesta, decirle, mira, esto no te va a traer un problema, te va a vos proyectar como el político ambiental de Buenos Aires, digo. claro, tal cual. Está bien, Sí, uno se mete ya a veces en unos campos que uno es diseñador, nosotros somos diseñadores del paisaje, en unos campos ya con dinámicas y lenguajes políticos que nos exceden, digo, yo no estudié para eso, pero bueno, es parte de la pero, realidad. Pero es pero parte de meter el relato en la agenda, ¿no? Porque a Exacto, partir de eso se están pensando y hay nuevas formas de mirar el paisaje, ¿no? ¿Quién hubiese exacto. pensado hace 8 años, como vos dijiste, un techo verde en pleno Recoleta con plantas nativas? Digo, eso no existía y hoy el paradigma va cambiando. Sí, y hoy No Plaza sé, Clemente para mí es de las mejores plazas que tiene Buenos Aires. Me gusta, digo, me parece que tuvo como un crecimiento y la sociedad lo está empezando a entender, ¿viste? Pero es como dice Ale, hay que comunicar, hay que meter temas en agenda, hay que educar, hay que enseñar, hay que transmitir. y bueno, vos hablaste en algún momento del movimiento moderno como, digamos, una de las cosas que por ahí ha calado más hondo en los profesionales. El movimiento moderno lo que tenía básicamente era muy buen marketing. O sea, digamos, Sí, y vos te pones en el lugar de tipos como Le Corbusier, que digamos, viajaban en barco, avión a hélice y tren por el Amazonas, para contar una idea a 20 locos que lo escuchaban en la Sociedad Central de Arquitectos de quién sabe dónde, alejada de París, ¿no? Imagínense años luz, no solo en kilómetros, sino en cultura, eh, para tratar de seducir como a un público un poco más abierto a ciertas ideas, porque también todo está empezando. Y bueno, y después exacto, penetraron en todos lados. exacto. Y seguramente lo que hoy propongamos sea obsoleto en un tiempo, ¿no? Porque uno construye en base a las herramientas de la época. Sí, tal cual. Pero bueno, esta visión Digo, holística lo que te da también es un sistema de trabajo. O sea, digamos, lo que vos proponés hoy puede ser obsoleto porque se descubren cosas nuevas, pero cuando tenés en claro que tu sistema de trabajo se trata de involucrar como la mayor cantidad de fuerzas para entender qué está pasando realmente con el lugar y no tu visión preconcebida sobre el lugar, y eso se transforma con un motor de búsqueda, bueno, lo vas a usar siempre con lo que esté pasando nuevo. exacto, Es exacto. un Te medio, apoyas en más patas, es una herramienta incluso. una herramienta, Te claro, tal cual. construye argumentos, digo. Sí, sí. eh, somos más fuertes y somos 5 tipos distintos y yo aprendo de vos, Ale, de Gerardo, de aquel, de tal, que siendo yo solo, es mucho más sólido el argumento técnico incluso, teórico, o sea, es mucho mejor el producto. Pero bueno, hay que convencerlos. Sí, total. Che, yo me tengo que ir a una reunión. Así que, la verdad, gracias Gerardo Gracias. por organizar la charla de Nacho acá con No, el gracias por el espacio. vivo de Instagram. Está buenísimo esto que venimos organizando desde cada materia, pero que impacta al final en todos, porque lo pueden ver todos. Es como sacar todas las materias un poco a la calle, que seguramente empezó por estar encerrados en nuestras casas, pero no va a cortar acá, porque me parece que es una muy buena práctica para llevarnos después a la Sí, normalidad. hay cosas Está que el COVID va buenísimo. a dejar. Por eso, hay cosas que nos vamos a llevar, ¿eh? Nos gustaron, Sí, algunas nos gustaron. Sí, sí. sí, sí. Manejar menos Bueno, seguro. Bueno, bueno, chicos, nos muchísimas vemos. gracias, por la Dale. invitación. Bueno, Chau, gracias, Era Ale, Nicho, a chau Ale. a todos todos. los estudiantes que andan por ahí. Chau, chau. Gracias, Cualquier Chau, cosa, chau. por aquí estaremos. Sí, Bueno, chao, igualmente, Nacho, hablamos. gracias. Les mando un abrazo grande. Cuídense mucho a todos.